Bueno, daremos inicio a la praxis del día de hoy, por lo que les voy a pedir que activen sus cámaras. Bueno, y primero me gustaría saber cómo están, en una sola palabra, hoy cómo se encuentran. Ya descansado. ¿Descansada? Ok, Sí. me da mucho gusto que hayas podido dormir mucho más horas. Alexa. Estresada por muchas tareas. Te comprendo. Ya que ando así igual haciendo los pendientes, pero pues bueno, creo que vamos bastante bien. Ok, bueno. ¿Conas? Relajado. ¿Relajado? Ok. Ujú. Bueno, entonces vamos a hacer, ya que me compartieron cómo se sienten el día de hoy, vamos a conectar con esas emociones y para eso vamos a proceder a hacer la actividad de Mindfulness. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para que sea mucho más funcional, ustedes saben que en la mayoría de las actividades de Mindfulness se pide cerrar los ojos y bueno, esta no será la excepción. Entonces, les voy a pedir primero que observen qué es, cómo vamos a trabajarlo y después ustedes ahí prosiguen para desarrollar la actividad. Les van a cerrar los ojos y van a comenzar a imaginar en su palma, de hecho van a estirar su mano. Observen lo que yo estoy haciendo. Van a estirar su mano y van a sentir, van a imaginar sentir que les están poniendo una esponja, ¿sí? Cuando yo la tenga en la mano, con esa esponja, voy a frotar la mayoría de mi cuerpo. Hago como si tuviera la esponja y voy frotando. Me imagino que esa esponja está pasando por todo mi cuerpo, me está, ¿cómo se llama? Ayudando a limpiar, autorregular el malestar físico, el malestar emocional. Puedo sentir, sí, es decir, no nada más necesito imaginármelo, sino también puedo jugar con el tacto de mi mano, pero imaginarme lo que es una esponja suavemente por todo el cuerpo, ¿sale? Y mientras lo estoy haciendo, voy a ir respirando. Es decir, pero esta vez no van a inhalar y exhalar solamente, sino van a respirar lentamente. Van a comenzar lento, van a inhalar casi sin que el movimiento en pantalla, es decir, el movimiento en video sea perceptible, ¿sale? Lo van a hacer de manera lenta. Una vez que han terminado con toda esta parte de la respiración y de la esponja, van a pasar la esponja alrededor de sus manos, ¿sí? Van a hacer como un jugueteo y van a sentir y se van a dejar guiar por las sensaciones. Van a tratar de tocar, ¿sale? Van a tocar con su mano como si fuera la esponja las diferentes partes de su cuerpo. ¿Listos? ¿Tienen alguna duda? Ok, entonces cerramos los ojos. Extiendo mi mano derecha o izquierda, la que más me acomode. En este momento yo les voy a dar una esponja en su mano y ustedes van a sentir cómo la estoy dejando. Poco a poco la voy asentando en su mano hasta que ya llega a la palma.
Y ahora sí, ustedes prosiguen a desarrollar la actividad. Recuerden pasar la esponja por diferentes partes de su cuerpo. Identifiquen sensaciones, emociones. Inicien, por favor, con la esponja. Recuerden que la esponja es muy delicada, entonces tiene que pasar suavemente por su piel. Suavemente. Recuerden que ustedes, su cuerpo es como si fuera un lienzo, entonces tiene que pasar la esponja muy suavecito. Identifiquen las sensaciones. Posiblemente presenten alguna sensación de cosquilleo. Si se presenta, identifiquen qué emoción surge. Puedo pasar a mis piernas, a mis pies, si lo necesito. Ahora la esponja se traslada a la yema de mis dedos y la yema de mis dedos comienzan a pasar, a rodear, a sentir cada una parte de mi cuerpo. Recuerden respirar lentamente, inhalar y exhalar. Aún con el movimiento de mis manos, entrando en contacto con mi cuerpo, me voy a trasladar a cualquier espacio que me genere tranquilidad. Me lo imagino. Solo con la yema de mis dedos. Puedo subir al cuello. Me imagino que estoy en ese lugar que me permite relajarme, que me permite concentrarme, que me permite aprender. Voy a respirar, voy a hacer una respiración, una inhalación muy profunda. Sostengo la respiración.
Exhalo. Cuento hasta 10 y me dispongo a abrir mis ojos, sin dejar de hacer el movimiento con mis manos. Recuerden que la esponja es la yema de su dedo. ¿Listo? Ok. Ya que hemos conectado con la sensación, ¿quién le gustaría compartir qué fue lo que sintieron cuando sus dedos entran en contacto con su cuerpo? ¿Alguien sintió cosquilleo? Eh, Sí, Sí, Cristel, ¿cómo te sentiste con la actividad? Bien, sentí muchas cosquillas y eh, había mucho ruido a mi alrededor, como que, eh, no sé, como que me enoja porque no me deja concentrarme. Ok. Y entonces todavía fue perceptible ese ruido. Ujú. Bueno, entonces aquí nada más hay que fortalecer un poquito más la concentración, pero pues está perfecto que lo comencemos a hacer. Alexa, Yo igual sentí que yo empecé a relajar mucho. ¿te, Y me dio te dio sueño? Ok. más. Jonás, también, o sea, cuando me frotaba el brazo sentía un hormigueo o algo. ok. Entonces eso quiere decir, ¿eso por qué sucede? Bueno, nuestro cuerpo tiene zonas erógenas, es decir, zonas sensibles, que cuando entran en contacto con algo se activan y nos permiten sentir mucho más, ¿sí? Si lo alcancé a percibir, quiere decir que si entré en contacto con mi cuerpo, pude visualizar, a lo mejor no me concentré, no focalicé mi atención, pero mi cuerpo sintió, es decir, se generaron sensaciones. Ahí a lo mejor se sintió como, sí, alguien sí pudo llegar a captar en el momento o sentir la esponja. No, por el ruido que había, no. Ok, claro, por el ruido, que había mucha contaminación auditiva. Alexa, Mm, sí, sí lo sentí por un momentito. por un momentito. Ok, perfecto. Jonás, Sí, también por un momento. Sentí que el puño, no sé, como más pesadito, como que no podía cerrar. ok, perfecto. Interesante. Ok, entonces, bueno, ustedes sabrán que esto nos ayuda a focalizar la atención, a comenzar a preparar el cuerpo para concentrarnos. Sé que ahorita se encuentran relajados y es normal porque cuando estamos en un tiempo de cansancio, eh, está la tendencia más a como dormirse, ¿sí? Pero es porque nuestro cuerpo está teniendo el cometido de poder conectar con esas sensaciones. Entonces yo les recomiendo que en casa practiquen actividades de mindfulness, como poder tocar ciertos objetos, sentir texturas, taparse la nariz y tratar de adivinar sabores, pedirle a sus compañeros, a sus compañeros ya a través de lo virtual o a quienes estén a su alrededor, hacer esta dinámica de, le piden que cierren la nariz y ustedes pueden, cierran los ojos y tratan de descubrir cuál es esa sensación, qué es. Y créanme que es una experiencia muy padre porque te das cuenta que podemos desarrollar todos nuestros sentidos y el fortalecerlo nos va a dar más la habilidad para poder focalizarnos. Todo esto, bueno, ya terminando la actividad de mindfulness,
Les voy a pasar a compartir las diapositivas donde nos quedamos para hacer cierre del humanismo. Permítanme. Nos quedamos. Y bueno. Nos quedamos en la hoja número 12, que dice máxima relevancia ante los presupuestos básicos. Aquí yo les voy a abrir un trabajo. Es como un tipo de proyecto de investigación donde se recopila información y bueno, aquí ponen los 5 supuestos básicos del humanismo, es decir, cuáles son esas ideas principales que yo tengo que contemplar. Se las voy a compartir. Permítanme, aquí les voy a poner en grande esto y se las voy a compartir aquí en una nota de texto para que lo puedan visualizar. Y bueno, aquí lo podemos identificar, que dice así. El primer presupuesto, supuesto básico, dice, el hombre como hombre sobrepasa la suma de sus partes. ¿A qué se refiere la suma de sus partes? El humanismo tiene una visión holística del ser humano, es decir, contempla todos sus aspectos de la naturaleza humana para poder reflexionar y para poder identificar cuál es su sentido, cuál es esa dirección que le está dando a su vida. Entonces, ver más allá al paciente como si fuese alguien robotizado que se le necesita dar un diagnóstico, es decir, se le necesita descubrir una enfermedad. Entonces sobrepasa la suma de sus partes, es decir, el ser humano nos puede sorprender. Puede no haber cabida para ciertos fenómenos individuales, ciertas experiencias que nos da la naturaleza en sentido de esa experiencia innata, de ese conocimiento innato, y que no tenemos que caer como en tela de juicio o pensar que, bueno, es lo absoluto lo que yo pienso o es lo absoluto lo que el paciente piensa, ¿no? Sino simplemente va a haber un panorama más amplio, va a haber situaciones que puedan ser adaptativas o inadaptativas. Entonces, por eso esto dice, es más que la suma de sus partes, es decir, no nada más tengo que contemplar esto que yo sé en otras corrientes, el pensamiento, las emociones, la conducta, lo psicológico, o sea, va a ir más allá de, ¿sí? Por eso hay dentro del humanismo, está la psicología, ahora sí que transaccional, que habla sobre la trascendencia del ser humano, o sea, ir más allá. Está en esta búsqueda de no nada más quedarse con esta primera experiencia, no nada más quedarse con este buen sabor de boca, sino es ir por más buenos sabores de boca, es decir, abonar más a mis experiencias para que pueda generar una autorrealización y que esto entra en la teoría de Abraham Maslow a partir de la construcción de la pirámide de las necesidades del ser humano. La segunda idea principal, el hombre lleva a cabo su existencia en un contexto humano, es decir, que no se ve desde lo patológico, sino se ve como algo que va a suceder y no podemos controlar. La patología se da a partir de las perturbaciones en los hábitos del ser humano y que no necesariamente tienen que estar enfocadas a la enfermedad. Se interesa mucho
lo que viene siendo la historia familiar, pero ya no tanto como sucede en lo cognitivo-conductual, sino más es de a ti lo que te dotaron, de a ti lo que te dieron, cómo te va a servir, cómo va a permitir tu autoconocimiento, cómo va a permitir que tú puedas determinar cuáles van a ser tus objetivos, cuáles son tus metas y que esas metas, esos objetivos te van a encaminar a descubrir un sentido, es decir, a poder encaminar, direccionar tu vida, que no nada más vayamos tomando decisiones a la ligera, sino también uno responsabilizarse. El tercer punto habla, el hombre es consciente, es decir, se vive en el aquí, en el ahora, sí importa el pasado, pero importa en una menor medida, en una medida nada más de autorreflexión, no de buscar ahí como el origen del síntoma, sino más es para cómo a mí me va a ayudar a crecer, cómo a mí me va a ayudar a generar nuevos aprendizajes, nuevas convicciones. Entonces, se centra más en el presente, cómo lo que le aqueja le está afectando en su vida actual a la persona, es decir, tiene, no sé, síntomas depresivos. La depresión o estos síntomas, cómo están encaminando a esta persona a orillarse al no disfrute, al no el goce de la vida. ¿Sí? A no visualizar sus necesidades y no anteponerlas. Entonces, aquí es como muy significativo entender que la psicoterapia o el enfoque humanista está centrado en el ahora, es decir, en el presente. El futuro no le importa porque muchos autores coinciden que el futuro es incertidumbre, es decir, no se sabe qué es lo que va a devenir, no se tiene conocimiento de cuáles puedan ser las nuevas experiencias, con lo que se puede trabajar es con lo que se tiene ahora. ¿Por qué? Porque el pasado es algo que tampoco puede remediar el cliente, es algo que no va a haber marcha atrás. ¿Con qué sí puede trabajar? Acompañándose del pasado y del futuro con el presente. Después está, el hombre tiene capacidad de elección. Esto está relacionado con la dirección de decisiones, es decir, decisiones responsables, en sentido de una libertad responsable, reflexionar todo lo que hace en su vida cotidiana, detenerse a analizar, detenerse a reflexionar, qué es lo que necesita, cómo puede cumplir esa necesidad. Y bueno, la 5 es algo que se busca mucho en el ser humano desde el enfoque humanista, es el disfrute de las actividades a partir de la espontaneidad, es decir, a partir del uso de la creatividad. Recordemos que la creatividad no nada más tiene que ver, voy a hacer manualidades, voy a decorar. La creatividad implica una habilidad inclusive para resolver conflictos. Entonces, a esto va relacionado, como en el día al día uno se va renovando. Entonces, también el humanismo habla de renovarse, de construir nuevas cosas, de no quedarse estancados. Aquí sí, no es que se evite, pero sí se trata de contrarrestar estos hábitos maladaptativos, que uno se quede ahí pausado, situado en situaciones que a lo mejor no le generan satisfacción personal. Estas son las 5 ideas principales para poder comprender el humanismo, ¿sí? Comprender en qué sentido, para saber cómo está situado, qué es exactamente lo que va a hacer, cómo lo va a hacer y cuáles como estas bases teóricas de alguna cierta forma para poder más adelante comprender mucho mejor a qué se refiere el humanismo. ¿Les puedo borrar el cuadrito? Sí. ¿Tienen alguna duda? No, Miss.
¿ok? Ok, y continuamos. Entonces, ¿en qué momento comienza la consolidación de del humanismo? Aquí vamos a revisar una línea del tiempo que se me hizo muy importante, la encontré en la red, está hecha en una página de internet, ahorita les voy a compartir. Lo vamos a ver muy general, sí lo alcanzan a ver, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, esta es una línea del tiempo. Pueden anotar, vamos a revisar nada más los acontecimientos más importantes para que anoten fechas. Y pues bueno, ¿a partir de qué se da? Primero, para saber estos acontecimientos, necesitamos descubrir cuáles son las intenciones, es decir, cuál es el objetivo de la psicología humanista. Bueno, el humanismo intenta ampliar los contenidos de la psicología para que en ellas se incluyan experiencias humanas que son únicas, tales como el amor, odio, temor, esperanza, alegría, afecto y sentido de la vida. ¿Por qué se dice que estas experiencias son únicas? Pues bueno, el humanismo es muy subjetivo en sentido de que se basa exclusivamente de la experiencia precisa e individual de cada ser humano. Para mí no va a ser lo mismo el amor que para ustedes o para cada uno de ustedes. No va a ser lo mismo el odio, no va a ser lo mismo el temor, ni la esperanza, alegría, afecto y sentido de vida. Esto cambia. ¿Por qué? Porque cada persona está construido a partir de una historia, ¿sí? A partir de ciertas experiencias, a partir de ciertas vivencias. Entonces, no podemos decir que todas las personas hemos vivido lo mismo. Que vivimos circunstancias muy parecidas, sí lo creo, pero no puedes decir, ella vivió exactamente, es que sabes que esto que tú viviste yo también. Tal vez la situación se parece, la forma de afrontar, la forma de resolver, la forma de captarlo, es decir, de interpretarlo va a ser completamente diferente. Eso hay que entenderlo muy bien en la psicología humanista. Después de aquí nos vamos a recorrer un poquito más con Friedrich Fritz Perls, que Fritz Perls es el iniciador de la teoría gestal, de la psicoterapia gestal, y que bueno, aquí un poco de su biografía. Fue estudiante de medicina, pero poco antes de que comenzara la Primera Guerra Mundial interrumpió sus estudios. No obstante, aunque a la edad de 21 años se alistó en la Cruz Roja, esto no fue obstáculo para que prosiguiera con sus estudios. Así, en 1920 obtuvo el doctorado en medicina y se especializó en neuropsiquiatría. Él sí tiene el corte humanista, pero la psicoterapia gestal viene siendo como algo muy parecido a lo que sucede con el cognitivo conductual, es una vertiente de, ¿sí? Es decir, es como otra forma, otra metodología de intervención, y aquí es donde surge la psicoterapia gestal. Y pues bueno, después pasamos a Gordon Allport, que es un psicólogo pedagogo estadounidense, aplicó conceptos y métodos de las ciencias sociales a los estudios psicológicos y desarrolló una original teoría de la personalidad expuesta en obras como Personalidad, una interpretación psicológica. Conoció a fondo la psicología experimental con Langenfeld y la epistemología e historia de la psicología con Holmes en Harvard.
En 1921 se doctoró en psicología con una tesis dedicada a los rasgos de personalidad. Él introduce el concepto de rasgos de personalidad, es decir, él comentaba, aquí es donde también podemos visualizar a la psicometría como un campo de estudio de medida de los atributos psicológicos, y que pues bueno, esto Gore Alport habla acerca del concepto de rasgos de personalidad, y que bueno, son características que de cierta forma en la vida con otros seres humanos compartimos. Después está Rolf May, psicólogo y psicoterapeuta existencialista, estadounidense, pionero de la psicología y psicoterapia existencial en América. Él se diferencia, él es principal aportador a la psicoterapia existencialista. Ojo, acá puede haber una combinación en psicoterapia humanista existencial, es decir, necesita de las bases filosóficas para poder hacer como toda esta reconstrucción del sentido de vida del cliente. Y está nada más el humanismo puro, es decir, no necesita de otra corriente o de otra ideología para poder hacer su propio abordaje. Y bueno, aquí está las técnicas utilizadas, regresando con Fritz Perls, una técnica muy conocida para su forma de psicoterapia, se llama la técnica de la silla vacía. Esa técnica consiste en poner al cliente enfrente de una silla en la cual, lo dice su nombre, no haya nadie sentado y se genere un tipo de diálogo. Aquí se permite la catarsis, se permite la expresión emocional, y aquí es donde se retoma un concepto muy importante del psicoanálisis, catarsis. ¿Sí? O sea, es aquí como la floración de esas emociones inhibidas, esas emociones que de alguna otra forma pues necesitamos generar como alguna protección. Y bueno, en 1920 se funda ya como tal, se consolida la psicoterapia gestal. Esto que les comento de la técnica de la silla vacía es en 1920. Después, los principales que vamos a estar hablando de humanismo es, en primera instancia, Abraham Maslow con su pirámide. Vamos a ver a Carl Rogers y vamos a ver a Fritz Perls. Entonces, otro autor muy importante en la psicología humanista es Carl Rogers. Carl Rogers es el creador de la terapia centrada en el cliente o en la persona, que de la duda que me había comentado Cristel. Bueno, justamente esto tiene que ver, ¿sí? Él es el fundador, esto lo hace a partir de la visualización de la otra persona como un todo, de la visualización de la persona como su propio ente transformador, es decir, quien tiene la convicción, quien tiene el control para poder modificar, para poder construir, es el propio cliente. Y por eso aquí se genera como todo esto, él habla de la responsabilidad, el por qué cambiar de paciente a cliente, que bueno, el humanismo no retoma metodologías ortodoxas, es decir, metodologías basadas en la experimentación clínica, no la aplicación de pruebas psicométricas, entonces aquí es como variable. Y después está Abraham Maslow con su pirámide, ya muy conocida pirámide de las necesidades humanas. Habla acerca de la conciencia y la trascendencia. La trascendencia, bueno, es ir más allá es decir, reencontrarnos, buscar nuevas oportunidades de crecimiento, nuevas oportunidades de aprendizaje. En dos palabras, no estancarse, sino
seguir formándose, seguir investigando, seguir dotándose de conocimientos y esto no hablo nada más en sentido de psicólogo, no, también hablo en un sentido personal. Y bueno, aquí ya es como un poco más, como más puntual todo lo que sucede, pero ustedes se dan cuenta, se repiten, ciertos conceptos, nada más que le dan ya una explicación. Pues bueno, también está terapia existencial de May. La terapia existencial de May es algo radicalmente diferente. El objetivo es de la persona abierta hasta ayudar a que esta persona sea más sensible a la vida. Aquí se habla de sensibilidad, concientización, es decir, la forma mucho más factible para poder generar una autorreflexión personal. ¿Sí? Entonces, es hacer como todos estos cuestionamientos de la vida humana, que tiene que ver con los problemas que ya antes ya habíamos visualizado. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Este recurso lo pueden revisar más adelante, completo. Realmente se repite la información que tengo en diapositivas. ¿Alguna duda? No. ¿No? No. Ok. Bueno, entonces aquí proseguimos con la presentación. Ok, acá dice bases filosóficas existencialistas. Aquí también les copié una página. ¿Quién me ayuda a leer esta página, por favor? ¿Qué es el existencialismo? Aquí les voy a decir qué es el existencialismo. ¿Quién me ayuda? Jonás, por favor, adelante. Ok. El existencialismo es una corriente filosófica y literaria orientada al análisis de la existencia humana. Hace énfasis en los principios de libertad y responsabilidad individual, los cuales han de ser analizados como fenómenos independientes de categorías abstractas, ya sean racionales, morales o religiosas. De acuerdo con el Diccionario de Filosofía de Nicola Abagnano, el existencialismo agrupa diversas tendencias que, aunque comparten su propósito, divergen en los supuestos y en las conclusiones. Es por ello que se puede hablar de dos tipos de existencialismos fundamentales: el existencialismo religioso o cristiano. Permíteme, Jonás, que te interrumpa. Voy a terminar la videollamada y nos volvemos a incorporar, ¿sale? Ya me marco aquí que menos de un minuto. Ahorita nos volvemos a incorporar.